en esta tarde traer a memoria algunas cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias con el Señor? Experiencias que nos han marcado, experiencias que han transformado nuestra vida. Yo no puedo olvidar aquel día jueves, no me acuerdo bien la fecha, se lo sabe más mi esposa que yo, pero un jueves, cuando yo llegué a la iglesia por primera vez. Mi vida estaba un poco complicada. En ese instante había prometido no volver a llorar, y ahí estaba duro. Yo había prometido no volver a llorar y estaba muy duro. No quería nada con nadie, no me quería ni yo solo. Pero qué momento más sublime fue aquel cuando llegué a ese lugar. Nunca se me puede olvidar, casi lo tengo clarísimo, como que si fuera hoy. Las pocas personas que habían en aquel lugar, unas señoras adultas y otras un poco más jóvenes, y algo dentro de mí le daba risa de verlos a ellos orando. Yo nunca los había visto orando, pero dentro de mí también había un deseo de estar como ellos, sin entender qué era lo que estaban viviendo del todo. ¿Por qué había prometido no volver a llorar? Yo me crié con muchas situaciones, muchos maltratos y muchas cosas. Y en una castigada que me estaba dando mi papá con una tajona, donde me levantaba los pellejos y mi sangre corría por mis piernas y por mis glúteos, yo dije: en la vida vuelvo a llorar. Pero aquella noche de jueves, alguien me guió a hacer una oración y yo no la entendía, la oración en ese momento. Pero después de aquella oración me dice: si tiene ganas de llorar, llore. Fue como, no sé, nada más me quedé viendo y comencé a llorar. No entendía ni por qué lloraba, pero no podía parar de llorar. Y después de que salí de aquella oficina, me inundó una paz y muchas cosas comenzaron a cambiar. Qué momento más sublime. Llegué con una mentalidad de derrota y entendí que en Cristo Jesús puedo lograr lo que sea. Quiero hablarles sobre un tema que he llamado soy capaz de lograrlo. No es pregunta, es afirmación. Soy capaz de lograrlo. Si hay algo que usted y yo debemos de romper, es la mentalidad de fracaso y quebrantar todas aquellas cosas que nos han dicho no. Muchos de nosotros nos han criado en un ambiente donde no hemos podido desarrollarnos por diferentes situaciones. Pero sabe, no sé si usted puede decir conmigo en esta tarde: soy capaz de lograrlo. ¿Lo puede creer? Yo quisiera ir a la escritura. Vamos a estar en Primera de Samuel capítulo 17. José, ayúdeme por favor en Primera de Samuel capítulo 17. Espero que casi todos conozcan la historia, porque no tengo del todo la oportunidad de leerlo todo y explicarle algunas cosas, sino que vamos a ir allí y vamos a ir viendo algunos versículos que van a ir marcando las pautas de la palabra en esta tarde. Nos encontramos a un tipo llamado David, un muchacho que habían menospreciado en algún momento dado. Inclusive en el capítulo 16 podemos observar, según la historia nos cuenta, cómo el profeta Samuel había venido a la casa del padre de David, un hombre llamado Isaí, a ungir el próximo rey de Israel. Y resulta que no era ninguno de los 7 hermanos que David tenía, y el profeta le dijo a Isaí: ninguno de estos es. No tienes otro hijo. Imagínate, el profeta recordándole al padre si tenía otro hijo. No olvidemos el contexto, que el hijo menor
no tenía mucho que ver dentro de las familias, no era muy tomado en cuenta. Y esto lo podemos nosotros aprender en la escritura. Inclusive cuando Jacob o Israel en ese momento ya puso las manos sobre los hijos de José y puso su mano derecha sobre el mayor y la izquierda sobre el menor, y comenzó a bendecir al menor. Y José se molesta y le dice: padre, y le dice: este es el mayor, este es el crédito que yo sé lo que estoy haciendo, le respondió Jacob. Y de pronto cuando perdón, el profeta le dice a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Y dice: mira, sí, cierto, allá está David, tengo uno que se llama David y está cuidando las ovejas. Dice: pues mándelo a traer. Él lo manda a traer, y Dios usa al profeta Samuel para ungirlo como el próximo rey de Israel. Hay varias cosas que a mí me encantan de este muchacho. Cuando buscaban un tipo que tocara para apartar un espíritu un espíritu malo que venía de parte de Dios a Saúl, y preguntaron por un músico, por este muchacho dijeron varias cosas. Dice: yo conozco un hijo de Isaí de Belén, dice que sabe tocar, es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, es hombre prudente, y el Señor está con él. Wow, tremendo, ¿verdad? Pero este muchacho lo caracterizaba algo, y es que este muchacho había pasado tiempos en la presencia del Señor. La Biblia no lo dice explícitamente, pero sabemos que Dios estaba haciendo un hombre conforme a su corazón, un tipo que tuviera un corazón conforme al de Dios. Tener un corazón conforme al de Dios no significa el ser igual a Dios. Significa que este hombre, este muchacho, en ese momento Dios lo había visto, que era un hombre que estaba dispuesto a hacer su voluntad y a entregar su vida por causa del pueblo de Israel. Y nos encontramos en un escenario aquí un poco más complejo. Después de aquel tiempo, David vuelve a la casa de Isaí. Había estado con Saúl un tiempo y vuelve a la casa de Isaí, y resulta que los filisteos levantan guerra contra Israel. Y el versículo 4 nos menciona, a partir del capítulo 17, el verso 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Esto es 6,5 kilos en el peso nuestro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dijo a voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Quiero que veamos varios aspectos aquí. El primero que quiero que observemos es que en la vida nos vamos a encontrar con retos difíciles de enfrentar. Para el pueblo de Israel, para el ejército de Israel, ese era un reto muy difícil de enfrentar. Hace un tiempo yo les daba las medidas de Goliat, y aparentemente Goliat medía cerca de 2 metros 92, 2 metros 93 centímetros. Es de esos tipos que usted dice: wow, las características de este hombre las vamos a ver de pronto más adelante, o se mencionan más adelante, donde el rey le dice a David que ese era un hombre de guerra desde su juventud. Por lo tanto, el reto no era sencillo.
Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos retos por delante que enfrentar? Pero nos ha pasado muchas veces lo del pueblo de Israel. Sienten que el problema que tienen delante es demasiado grande para poder avanzar y para poder vencer. ¿Sabe qué es lo más tremendo que ocurre con el ser humano? Que no le deja avanzar, que no le deja alcanzar y que no le deja volverse el hombre o la mujer de Dios que debe de ser. ¿Sabe usted qué es? ¿Quién me puede decir en esta tarde qué lo detiene a usted? El miedo, el temor. El miedo es tremendo en nuestra vida. Quiero que veamos un par de definiciones. La primera que quiero que veamos es la palabra temor. Como temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra tal proviene del latín timor o timoris, que significa miedo o espanto. Y nos encontramos con la definición de miedo, que es un sinónimo de temor también. Y es una emoción, ponga atención a esto, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la adversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. Somos una criaturita más. Eso lo expresa el mismo diccionario, ¿verdad? La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Qué tremendo, porque si hay algo que a usted y a mí no nos deja avanzar es el temor. Los temores que nos inundan no nos dejan ir más allá. Yo conozco gente tan temerosa que los invitan a un paseo y dice, vamos al paseo. Pero si vamos al paseo y ocurre una tragedia y de pronto el carro se sale de la carretera y nos volcamos, ¡no! Y lloran antes de salir de la casa con solo imaginarse algunas cosas. La pregunta sobra, la he hecho muchas veces, que Dios le ha dado palabra a muchos de los que estamos acá, ¿cierto? Dios nos ha dado palabra, pero la palabra no se ha cumplido, no por causa del Señor, sino por qué causa, porque muchas veces a usted y a mí el temor nos ha detenido. El temor no nos ha dejado avanzar, pero el temor es un sentimiento. Por supuesto que puede hacer en nosotros, puede hacerse un estado continuo, pero es un sentimiento por algo que no es real, algún evento del pasado o algo algún evento que haya ocurrido también real. Pero los temores no pueden seguirnos embargando a usted y a mí. Los temores tienen que desaparecer de nuestra vida. La palabra dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y hay una parte de la escritura que menciona, porque el que teme lleva en sí castigo. Wow, ¿cuántas veces lo ha castigado el temor a usted? ¿Cuántas veces te has sentido con una cantidad de emociones complicadas? Porque los retos difíciles no solo nos dan temor, sino que generan en nosotros diferentes sentimientos. Pero el temor, cuando nos encontramos o nos enfrentamos frente a él o frente a los retos difíciles, lo más simple que podemos hacer, que es no enfrentarlos o huir de ellos.
huimos de aquello, o no quiero enfrentar aquello, no quiero enfrentarme ante X situación porque me produce temor. Dentro nuestro se juntan un sinfín de emociones que no nos permiten avanzar y alcanzar las metas que usted y yo deseamos. ¿Cuántos no han avanzado en su vida por muchos sentimientos de temor y algunas otras cosas? Es la verdad. No avanzamos. Es que no soy capaz, es que yo no puedo, es que esto no es para mí. Y toda la programación que han hecho en nuestra mente va marcándonos también. Tú eres de una familia pobre, eres de un barrio pobre, no tienes los recursos, no eres lo suficientemente inteligente. Y entonces se van creando más emociones en nosotros, como por ejemplo la impotencia. Es una emoción que se va creando en nosotros. Yo no puedo, no, eso no es para mí. También otro sentimiento es la incapacidad de poder hacer las cosas. Otros sí pueden, pero yo no puedo. Otro sentimiento es la frustración. Nos frustramos al cargar con los otros sentimientos y haber fallado en algún momento determinado. Nos frustramos, entra cierta frustración en nuestra vida y preferimos no volverlo a intentar. Y un sentimiento más que puse acá, entre otros que pueden haber, es el fracaso. Por eso no lo quiero intentar. Tengo miedo a fracasar y entonces vengo al punto de partida. Esto es tremendo. Este filisteo vino a retar al ejército del Dios viviente y todos estaban llenos de miedo, todos estaban llenos de temor. Gente que ya habían peleado otras batallas, gente que habían visto la mano de Dios, pero los embargó un sentimiento de miedo que no los dejó ir más allá. Cuando el temor nos embarga a usted y a mí, ¿sabe? Es muy difícil poder avanzar, es muy difícil poder conquistar, es muy difícil cambiar las cosas o las situaciones que giran a nuestro alrededor. Por eso la escritura dice: el temor lleva en sí castigo. La iglesia del Señor está llena de palabra, tiene un montón de promesas, aparte de lo que Dios le ha hablado y le ha profetizado individual o grupalmente, como mencionaba en la predicación de la semana pasada. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que por los temores la iglesia del Señor no avanza y no alcanza lo que Dios le ha prometido en su vida. Las sillas y las bancas de las iglesias están llenas de gente que anhela y anhela, pero los temores no los han dejado avanzar. Están como aquel ejército del pueblo de Israel. Se sentían impotentes. Número 2. Los retos deben de convertirse en un desafío para nosotros. A partir del versículo 23 del mismo capítulo y hasta el versículo 30 vamos a leer lo que nos narra la escritura. Mientras él hablaba con ellos, David hablando con sus hermanos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. Se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia, estaban llenos de temor y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Me encanta esa frase, a mí siempre me ha encantado. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Ahí sí se enojó, ¿verdad? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Los retos pueden ser la catapulta para nosotros o pueden ser la tumba para nosotros. Depende de ti, depende de tu actitud, depende de si quitas los temores o no, depende de si crees la palabra que Dios te ha dado y entiendes quién eres en Cristo Jesús. Ante las vicisitudes de la vida, ante las dificultades y ante las crisis, han salido las mejores ideas. Pero ¿sabe qué? Nosotros como iglesia del Señor hemos estado llenos de temores, hemos estado llenos de miedos que no nos dejan avanzar. Porque si Dios ya te ha dado palabra, si Dios ya te dio una palabra específica, o vuelvo a repetir, te la dio conjunto como iglesia, es tiempo de que tú te levantes. ¿Cuál es tu filisteo? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es la situación que hasta el día de hoy no te ha dejado avanzar, no te ha dejado ir más allá de donde has llegado hasta este momento? Es tiempo de romper con la frustración, es tiempo de romper con el miedo, es tiempo de quitar de nosotros todas aquellas cosas que hasta el día de hoy nos han detenido. Gloria a Dios por esos 4 que dijeron amén. Porque si usted no cree que es el tiempo, seguirá haciendo lo mismo. Y ¿sabe qué? No le voy a profetizar, pero usted se morirá y no verá nada, o verá muy poco de lo que realmente debe de ver. Así que tu situación puede ser lo que te impulse y te lleve a ir más allá y puedas crecer, o puede ser tu ataúd. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en un ataúd de hace mucho tiempo? Durmiendo, aterrorizados. Y cuando nos dicen: ah, sí, ¿cuánto lo pueden lograr? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué lo dices? No lo crees siquiera. Estás usando palabra al aire. No estás caminando bajo la verdad de la Biblia. Porque si caminaras bajo la verdad de la Biblia, muchas cosas en tu vida hubieran cambiado al día de hoy. Los retos los podemos tomar en nuestra vida como una buena arma para crecer. Ellos sacan de nosotros lo mejor, ya que uno debe de desafiarse y alcanzar un nivel más alto del que se ha logrado. Esto implica hacer cosas que nunca hemos hecho. Estamos llenos de capacidades, estamos llenos de dones, estamos llenos de la bendición de Dios. Y ¿sabe qué? Ni siquiera conoces tus límites, porque nunca has llegado al límite. Nunca hemos llegado al límite. Qué triste estar escuchando gente que dice: al día de hoy yo debería hacer esto, o yo debería de haberme convertido en esto. Al día de hoy yo podría haber hecho esto. ¿Sabe qué? Pero lo dicen con un peso, lo dicen con una agonía. Recuerde que en medio de la historia se han levantado hombres de fe comunes y corrientes, hombres con pasiones como las suyas y las mías, dice Santiago, hablando de Elías. Pero fueron hombres y mujeres que marcaron la diferencia, que se atrevieron a levantar su nivel en una circunstancia difícil. Sí, es cierto que Elías después lo oprimió una mujer,
Pero nadie se le metió a los 850 profetas de Baal y de Acera y dijo: ¿a dónde está? ¿A dónde está Baal? Anda paseando, debe estar dormido. Échele agua a la leña, llenen la zanja, llenen el holocausto. Y oró y descendió fuego del cielo. Se atrevió en un momento determinado a romper con las barreras que limitaba a todo el pueblo de Israel. Es tiempo de que usted y yo nos levantemos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Hoy lo queremos fácil todo, y las cosas no son sencillas. Hable con la gente que ha alcanzado, hable con la gente que ha logrado cosas, para que se dé cuenta que a ninguno, o a muy pocos, no les ha costado nada. ¿Y sabe qué? Al que no le ha costado nada no ha podido sostener lo que se le dio. Contados con los dedos de la mano. Muy pocos sostienen lo que se les dio en un momento determinado. Pero a partir de ahí tuvieron que esforzarse para multiplicar muchas cosas y entender que podían lograr las situaciones de su vida. Este pueblo estaba lleno de miedo. Dice que estaban aterrorizados. Deje de estar aterrorizado. Deje de decir no puedo. Quebrante la mentalidad que hasta el día de hoy no lo ha dejado avanzar a usted. Hay que romperlo. Y levántese del lugar donde está. Deje de vivir una vida normal y cotidiana como ocurre hoy por hoy. Dios nos trajo en este tiempo y a esta generación para marcar esta generación. Hombres y mujeres corrientes se levantaron y están escritos en las páginas de la Biblia y están escritos en los libros de la historia. Gente común, pero gente que estuvo dispuesta a llegar al límite de decir: no importa lo que cueste, lo voy a hacer. Hay un tipo que no le ha visto nada bonito en toda esta pelea de nuestra querida nación del sur, Venezuela. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido? ¿Cómo? No, Maduro. Leopoldo López. Leopoldo López, aún desde la cárcel, ha estado peleando. Ahora lo volvieron a encarcelar y dijo: yo pelearé y yo veré la democracia respetándose en este país. Ha llegado al límite, su esposa grabando y todo el sentimiento que le puede embargar. Mire, por un asunto de democracia en un país. Cuanto más usted y yo, que somos hijos de Dios, debemos de pararnos y debemos de pelear y debemos ir más allá. Mandela, el otro día decíamos 20 y pico de años eran, 20, no sé cuántos años en la cárcel, casi 30 años en la cárcel. Y en lugar de decir: qué desgracia, estoy aquí metido en esta cárcel, ay, qué desgracia por tratar de ser una persona que unifique el país, estoy aquí. No, estudió, se preparó, se metió, estuvo haciendo todas las cosas que debía de hacer. Y después de casi 30 años, si no me equivoco, de estar en la cárcel, salió de allí, levantó su cabeza y se convirtió en el presidente que marcó una historia distinta en Sudáfrica. Martin Luther King, cansado de ver la esclavitud y ver toda aquella situación que ocurría en Estados Unidos y el mundo entero, se paró. Hasta que un hombre y una mujer se paren, hasta que un hombre y una mujer quiten los temores, nada va a ocurrir en este tiempo. Y hoy nos toca a usted y a mí marcar la diferencia. Hoy nos toca a usted y a mí tomar el reto. Repita conmigo: soy capaz de lograrlo. Número 3, los retos debemos verlos como una oportunidad de crecer y prosperar. En el verso 26, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo David allí? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Sabe, mi hermano, qué tremendo? Porque es un buen tiempo para poder prosperar.
Es un buen tiempo en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de todo. Es un buen tiempo para poder hacer las cosas. Este hombre vio una oportunidad. Aparte que dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Sabe qué nos falta a usted y a mí? Tener celo de Dios, tener vida de Dios, estar allí en la presencia del Señor. Pero qué poco tiempo pasamos diciendo: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Pero David pasaba ya junto a las ovejas de su padre, adorando, exaltando, bendiciendo. No dice la Biblia esto, pero yo me puedo imaginar de pronto a David que estaba ahí en esa comunión con el Señor, y de pronto venía, se descuidó y vino el oso o vino el león y se llevó una de las ovejas, y tenía que salir en carrera a quitársela del hocico. Un muchacho joven, un muchacho bajo, un muchacho que la gente no le veía cualidades. ¿Sabe qué? No importa lo que la gente vea en usted, usted debe de entender lo que Dios ve en su vida. No mire su estatura ni a su parecer. Cuando apareció Eliab, grandísimo, robusto, ay, el primer hijo de Isaí: ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. Y una vez el Señor le dice: no, deje de estar mirando lo que mira el hombre, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, yo miro la actitud, yo miro la disposición. Aleluya. Es tiempo de tomar retos, es tiempo de levantarse, es tiempo de vencer los temores, es tiempo de quebrantar todo aquello, es tiempo de tomar las oportunidades que se nos presentan y crecer a través de ellas. Y aparte de eso, puede ser una oportunidad para prosperar aún en tu vida económica. Hay gente que ni siquiera va a vender elotes por vergüenza, pero se están muriendo de hambre en la casa. ¡Oh, qué miedo! Es que me da miedo, me da vergüenza. Me acuerdo con mi hija Yendri, había que ir a pedirle todo había que pedírselo. No sé a quién salió esa muchacha. Al papá no. Y cuando nos vinimos para acá y tuvo que enfrentarse con la universidad, la cogí y le dije: voy a ir con usted a San José, le voy a enseñar las rutas del bus y voy a ir solo un día. Mañana usted tiene que ir sola. Y se me puso a llorar. Y la mamá: ¿por qué usted es así? Le digo: porque ella tiene que enfrentarse a la vida, porque ella tiene que enfrentar retos, porque ella tiene que salir del lugar de donde está. Hoy conoce más que uno. Pero si entonces la sigo llevando y la cojo de la manita con 19, 20 años y la monto al bus y la bajo, no, olvídese. Tienes que enfrentar tu vida, tienes que enfrentar tus retos, tienes que enfrentarte a todo lo que está delante para poder alcanzar y para poder conquistar. David vio una oportunidad, dijo: ¿y este quién es? Pero sabe, vuelvo a repetir, alguien sin celo de Dios solamente verá fracaso, solamente tendrá temor, no verá la oportunidad y dirá: ese problema me va a comer. David sabía cuál era su Dios. Él sabía que lo había librado del león y del oso. Este hombre era temeroso, y una persona temerosa y una persona que ha enfrentado algunos otros retos va creciendo en fe y va desafiándose cada día más, porque conoce a su Dios, un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios genuino. A mí a veces me molesta cuando la gente dice: yo no puedo, es que yo soy una desgracia, es que yo soy aquello, hasta que siento que se me eriza todo por dentro, como que se me quiere dar vuelta el hígado. Y es el siguiente punto que quiero que veamos. Número 4. Hay gente negativa que va a querer detenernos y minimizarnos. En el versículo 28, llegó el tremendo hermano, el guapo, el robusto. Dice: oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Por qué no se encendió en ira contra el filisteo?
Ah, no, pero se enciende en ira contra David, un hombre que va a querer ir y hacer y desarrollar, y está diciendo: ¿qué le van a dar a ese? ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Y David le dice: mero hablar. ¿Sabe? Quiero decirle algo: deje de caminar con gente negativa. Mientras usted siga caminando con ese tipo de gente, nunca vas a llegar a ningún lado. Saca de tu círculo a esa gente, aunque vengan a la iglesia. Bendígalos, salúdelos, abrácelos. Si tiene que llorar con él, llore con él, pero no camine 5 pasos con alguien que dice: si vamos allá nos puede pasar algo, quédate aquí. Porque yo no soy de ese tipo de personas, dígaselo. Yo soy un hombre que ha aprendido a desafiarse. Saque de su círculo a esa gente que hasta el día de hoy no ve nada más que problemas. No me encanta caminar con nadie así. Los evito. Y cuando me ha tocado, a la brava, le doy gracias al Señor cuando doy unos pasos más allá y digo: Señor, gracias porque me quitaste esta opresión. Porque qué opresión caminar con gente negativa. No sé si a usted le ha pasado. Ay, es que no se puede. Ay, es que no aquí. Ay, es que no allá. Es que no somos esto. Es que si viniéramos de aquí, si hubiéramos nacido en Beverly Hills. No, pero nací allá en la Carpio. Hermano, las cosas no dependen de dónde naciste. Yo un día di una palabra tremenda. No depende de si eres rico o eres pobre. Depende de tu actitud. Depende de tu coraje. Depende de tu osadía, perdón. Depende si estás dispuesto a creértela. No sé si puedes decirlo: soy capaz de lograrlo. Hay que cambiar aquello. Hay que romper con todas aquellas cosas. Y por eso le digo: saque de su círculo a esa gente negativa. No podrás, no te quiero ver. Andate para allá. Muchas veces van a venir de pronto fracasos. No, mi hermano, situaciones que están en nuestra vida, situaciones que han venido y que nos han golpeado, que sirvan para un aprendizaje y saber cómo no se hacen las cosas. Pero deje de decir: fracasé una vez, ay, me tuve que comer todas las empanadas esta semana. Pues haga empanada la otra semana y cambie la ruta. Y no vaya a venderlas a las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde difícilmente alguien le compre una empanada. Vaya por ahí de las 8 de la mañana en adelante y se dará cuenta que vende las empanadas. A mí nunca se me olvida María hacía tortillas para nosotros. Yo he contado esta historia. María, qué ricas tortillas. Ay, pastor, viera, un día me dice: viera en la condición en la que yo estoy. Le digo: María, pero usted puede hacer plata facilísimo. Ay, pastor, ¿cómo? Le digo: con esas tortillas. ¿Usted cree? Le digo: ¿cómo usted cree? Se lo afirmo. Hermano, para no cansarle con la historia, hizo como 25 tortillas y no duró ni hora y media vendiéndolas. Hoy yo veo a María y María tiene una clientela buena, pero no ha podido extenderse. Desde hace muchos años le dije: María, busque un lugar, levante una soda. Ay, pastor, ¿usted cree? Por supuesto que creo. La que tiene que creer es usted. Yo soy medio osado. Algunos me conocen aquí que yo soy medio osado con algunas cosas. ¿Y sabe por qué soy así? Porque he visto la mano de Dios. En 3 ocasiones quedé como el llanero solitario cuando andaba a pie, sin plata, sin nada, en una situación difícil. Pero yo dije: yo no me voy a quedar aquí. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso y Él me da capacidad. Aparte de que Dios, mire, esto lo ha escuchado usted, no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Desafíese, en el camino vas a aprender muchas cosas, pero esté dispuesto a que si tiene que levantarse a las 3 de la mañana a moler el maíz para hacer las tortillas, hágalo. Ay, qué pereza. Ay, qué pereza levantarme a las 3. Mejor duermo. Yo no puedo. Las hermanas aquellas, siempre me acuerdo cuando hablo de estas cosas, de los benditos prestigios del pastor y las hermanas de la iglesia en Grecia. No puedo evitarlo.
Le dice el pastor, le dice un hermano: pastor, tengo un problema, no tengo dinero, no tengo aquí, no tengo cómo sustentarme. Y el pastor le dice: ¿y qué sabe hacer usted? Ah, yo sé hacer prestiños. Ah, bueno, aquí están los huevos, aquí está la harina, aquí está el azúcar y aquí está la miel. 8 días después le dijo el pastor: hermana, ¿cómo le va con la venta de prestiños? Ay, pastor, como no había nada en la casa, hice arepas y me comí todo. Jesús de la gloria. Que me da un coraje. Deje de caminar con gente negativa, por Dios. Y cuídese para que usted no sean uno que saquen del círculo. Amén. Esta gente, déjela de lado. Si le hablo así de una vez al codillo, sin ningún temor. Camine con ganadores, camine con gente que desafíe, camine con gente que diga: lo podemos hacer, lo podemos lograr, podemos alcanzarlo. ¿Sabe qué anhelo yo en algunas cosas? Que tenían el tiempo de antes bonito, y esos tiempos de oración, gente que le creía a Dios, porque en la presencia de Dios se comienzan a gestar cosas. David entendía que él podía vencer al filisteo. ¿Quién es este filisteo? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que viene a provocar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cuál es tu Dios? ¿Sabe por qué no logramos muchas cosas? Porque nuestro Dios es un pigmeo así. Y no tienes fe porque no te has animado a dar pasos de fe y avanzar y a lograr muchas cosas en tu vida. Y nunca verás a Dios obrando hasta que no te levantes del lugar donde estás y venza los temores que han venido sobre ti. Y que digan: mándenme al filisteo, porque ¿quién es ese incircunciso? ¿Miedo de qué? En el amor no hay temor. Deje de llevar castigo con los temores. Y número 5, debo de tener claro que soy capaz, aunque esto implique arriesgarlo todo. En el verso 34 al 37, vaya conmigo por favor, ahí en el mismo capítulo. Del 34 al 37 menciona la escritura: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve. Y la fe que tenía Saúl le dijo: ve y el Señor esté contigo. Ve a morir, porque todos estaban acobardados allí, todos estaban hechos un puño. Pero aquel muchacho que se atrevió a creerle, aquel muchacho que dijo: yo soy capaz de vencer a ese filisteo, fue y corrió a la línea de batalla, y era diestro con la honda, y lanzó la piedra y quedó incrustada. ¿Sabe qué es lo más lindo de esto? Que Dios estaba con David. Dios nos dio dones, Dios nos dio capacidades, y Dios nos ha dado a usted y a mí, mire, inteligencia. Pero aparte de eso, escuche muy bien, tenemos al Espíritu Santo en nosotros y de nuestra parte para ir más allá de donde nuestras limitaciones puedan estar. ¿Cuántos dan un gloria a Dios en esta tarde noche ya? Podemos ir más allá. Es tiempo de levantarse, es tiempo de vencer al Goliat, es tiempo de enfrentar los miedos, y es tiempo de tomar posición de lo que a usted y a mí nos pertenece. Creo que todos saben cuál es el fin de la historia, pero David hace miles de años escribió su historia. ¿Usted va a escribir su historia en adelante? ¿O vas a seguir con tu vida llena de frustraciones? Porque no tienes el coraje de levantarte y decir: ¿cómo? ¿Qué tienes que decir?
Soy capaz de lograrlo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde noche? ¿Cuántos pueden decir soy capaz de lograrlo?